buenas noches, querida comunidad ecuatoriana. La Casa Ecuatoriana en Nueva York le da la más cordial bienvenida a nuestra serie Jueves de Información, a la charla número 12. Como todos los jueves, tratamos diferentes temas de interés porque queremos que usted esté siempre bien informado. Esta charla está siendo transmitida por el Grupo Radial Delgado a través de su frecuencia 106.7, Radio El Forajido, 100.1, Radio El Sol, 507 AM y Radio Tambo Estéreo. O también pueden encontrar esta información a través de nuestro canal de internet. El link lo van a encontrar en nuestro Facebook Casa Ecuatoriana o en Twitter Casa Ecua USA. Así que esta información está al alcance de toda nuestra comunidad. El tema de hoy, en nuestra charla número 12, es emprendimiento en los Estados Unidos. Y como todos los ecuatorianos, tenemos esa alma emprendedora, siempre estamos en la búsqueda de una nueva meta, de cumplir un sueño. ¿Por qué no brindarnos la oportunidad de abrir nuestro propio negocio, nuestra propia empresa aquí en Estados Unidos? Por eso hemos invitado a un experto el día de hoy para que nos motive, para que nos diga cómo comenzar este largo camino de ser un emprendedor. El día de hoy nos honra con la presencia el señor Jesús Riano. Él es máster en Administración de Empresas, también es el presidente de la Cámara de Comercio Colombiana Americana, es un asesor de negocios bilingüe, certificado del Estado de Nueva York. Jesús, muchas gracias por estar en la Casa Ecuatoriana y pues bueno, aquí tienes a nuestra comunidad muy ansiosa de escucharte. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues un placer estar acá esta noche con ustedes. Les agradezco infinitamente a la audiencia que nos acompaña hoy, a la audiencia que nos escucha en la radio, a la Casa Ecuatoriana a través de ese lindo programa de Todos Somos Migrantes, al gobierno del Ecuador y a ti, Clara, en particular. Gracias, la verdad que estamos muy contentos y sabemos que esta media hora pues vamos a tratar de poder obtener los conocimientos que nos den la pauta para comenzar nuestro negocio. Pero dime, antes de comenzar cualquier idea que tengamos cristalizados, pues tenemos que saber qué se necesita para ser ese emprendedor. A ver, tengo una buena idea, pero ¿qué características me identifica a mí y decir, sí, yo soy un emprendedor y puedo cumplir mi sueño? Bueno, pues esa pregunta a mí me encanta y me encanta que me la hagan porque él pone a cuestionar a la persona respecto de áreas muy importantes. Un emprendedor tiene que tener ciertas aptitudes con P, ciertas actitudes con C, y tiene que entender que debe estar bajo las circunstancias correctas. O sea que no soy un emprendedor solamente porque tengo una buena idea, tengo que tener mucho cuidado. Soy un emprendedor, pero hay cosas dentro de mi conjunto de características, de mis habilidades y también de mi forma de ver la vida que me hacen mucho más susceptible al éxito. Y por eso es importante entenderlas. No sé si quieres que te dé algunos ejemplos. ¿Por qué no me das unas características para saber, bueno, sí, pienso ahora en la noche, sí, tengo esas características, mañana comienzo algo? De hecho, en nuestro centro, en la Universidad de Stony Brook, tenemos un checklist, tenemos como un cuestionario. Entonces una persona disfruta mucho leyendo eso porque la gente dice, voy bien, punto 9, me rajé. Entonces es un cuestionario de más o menos 10 puntos. Entonces comienza por evaluar la personalidad. Entonces dice, bueno, ¿cómo te sientes frente al riesgo? ¿Eres lo que se dice en inglés un risk taker? O sea, ¿eres una persona que te sientes cómoda con el riesgo? Porque ser emprendedor tiene todo que ver con riesgo. Todo terreno. Ajá. ¿Cómo te sientes con esa actitud, con C, de ser tenaz, de tener ahínco, de levantarte todos los días y automotivarte? ¿Cómo te sientes con esa habilidad, esa aptitud con P, de poder inspirar a los demás? No solamente a querer obtener tu producto, tu servicio, sino de hacer que quieran trabajar contigo, que quieran retransmitir el mensaje comercial que tienes. ¿Sí? En características o en circunstancias, ¿cómo están las finanzas de tu casa? ¿Tienes un soporte extra? Si estás casado, tu pareja trabaja y por lo tanto tienes un poco más de rango de posibilidades para arriesgar, o definitivamente eres la única fuente de ingreso de la casa. Esas son cosas importantes de entender. ¿Cómo te sientes tú con el hecho de que vas a dejar de recibir los cheques cada 8 días y cada 15 días? No siempre eres emprendedor porque no tienes trabajo. De hecho, la mayoría de las veces tú sales de ser un empleado directamente a ser un emprendedor, a fundar tu organización. ¿Cómo te sientes respecto al área o al producto que tú quieres desarrollar?
¿Cuáles son esas habilidades que tienes? ¿Cuál es la experiencia que tienes? ¿Qué formación académica y práctica tienes hacia allá? Algunos empresarios escuchan este mensaje y dicen, bueno, yo lo que pasa es que un día alguien me dijo, mire, hay un taller para colocar, y yo no tenía ni idea de talleres, y yo me metí en el taller y me fue muy bien. Pero ese es un caso, a lo mejor, entre sí, miles. En miles. Es mucho más popular el que te dice, yo monté una compañía de diseño gráfico porque he sido diseñador gráfico y trabajaba como diseñador gráfico por 3 años, 4 años con esta compañía norteamericana. Era natural, yo sintiéndome emprendedor, era natural que yo quisiera entonces entrar en un siguiente nivel. La motivación que sí es incorrecta es la que dice, yo quiero ser un emprendedor porque quiero ser dueño de mi propio negocio. Porque no quiero jefes. O porque no me gustan los jefes. No, eso no sirve. Quiero ser yo mi propio jefe. Entonces, esa no es la motivación correcta. Esa no es la motivación correcta. Bueno, Jesús, entonces ya pasamos todo el checklist y cumplimos los 10 puntos. Perfecto. Ya hemos revisado las finanzas en la casa, ya sabemos que tenemos todas esas aptitudes y esas actitudes. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? Tengo una excelente idea, pero no sé qué camino tomar. Bien, muchas personas les van a decir, bueno, ¿por qué no haces un plan de negocios? Y entonces de nuevo hay muchos empresarios exitosos que van a decir, bueno, realmente no necesito de hacer un plan de negocios. Pero lo que sí te van a contar es, hay algo que no se llama plan de negocios, hay algo que se podría llamar en español como una prueba de viabilidad. Y en nuestro centro, en el Small Business Development Center, nosotros tenemos también una metodología para hacer eso. Y lo que hace el empresario, el emprendedor que tiene una idea, es probarla. Es probarla no solamente en que la idea tenga futuro comercial, pero que el proyecto genere los ingresos que yo estoy esperando recibir. Mire, nunca hablan de eso, pero es muy popular encontrar a un empresario que dice, cerré el negocio porque es que estaba dándole dinero solamente al landlord, al que renta el local, y pagando las utilidades de los servicios públicos. Eso era lo que estaba haciendo yo con el dinero que generaba. Entonces, nunca calculó el ingreso que quería ganarse. Y durante esa prueba de viabilidad debe ser posible que tú calcules, de acuerdo con varias variables que existen, debe ser posible que tú calcules si el dinero que tú esperas ganarte es posible producirlo o no. Tú debes entender que toda empresa es para hacer dinero, para pagarte un salario tú mismo, para generar capital, para hacer crecer tu operación. Claro. No es para sostener los gastos de la compañía, en absoluto. Entonces, tú nos recomiendas que una vez que tengamos esa idea y ya la quisiéramos poner en el campo, pues acudir a estos centros de ayuda financiera, estos Small Business Development, donde nos pueden asesorar de una manera correcta, ya sea con un plan de negocio o con una prueba de viabilidad del negocio. Sí, pero a pesar que estos centros son centros de servicios gratuitos y que son centros de servicios del gobierno y que están disponibles para todos, no quiero empujarlos, no quiero comercializarlos ni promoverlos aquí. Quiero contarles la realidad de lo que pasa afuera cuando uno es un emprendedor y ni siquiera sabe a dónde quedan estos centros y ni siquiera tiene tiempo para pensar en ir a ellos. Sí es muy importante buscar asesoría, y no precisamente la asesoría del círculo primario, que es el de los familiares, el de los amigos. De hecho, ese es el peor círculo que podemos usar cuando se trata de probar un producto o un servicio. Porque no sé si les ha pasado, pero cada vez que yo le digo a mi mamá, mami, es que quiero poner a la venta qué sé yo, un producto alimenticio, pruébalo. Y la mamá le dice a uno, no, esto está fantástico, te vas a llenar de dinero. Y el amigo le dice, venga, yo quiero ser su socio. No, esa no es la forma de probar las cosas. Y las muestras tienen que ser grandes. Pero volviendo con el caso. Entonces, el primer paso sería probar la idea dentro de un marco estadístico apropiado. Es decir, si yo creo que este producto o este servicio es apto para cierto tipo de consumidores, vamos a decir que mujeres hispanas entre los 35 y los 50 años, por decir cualquier cosa, entonces yo debería poder seleccionar una muestra suficientemente representativa de esa población. ¿Con base en qué? Con base en los datos que arroje algunas de las bases de datos gratuitas que están disponibles en el Internet, que hablan sobre demografía. Y si yo me voy a centrar en Long Island City, por ejemplo,
yo puedo obtener los datos de esa población en Long Island City y puedo decirle además si quiero que sean hispanos o no hispanos, o sea, que quiero que tengan un origen asiático o cualquier otro origen. O sea, estudiar mi mercado. Entonces yo digo, bueno, si hay 55,000 personas de ese origen y yo quiero hacer una muestra que tenga algún significado, pues voy a escoger al menos el 1% de esa población y voy a probar mi producto o mi servicio. Lo voy a probar, voy a encontrar la manera técnica de probarlo y saber cómo se siente ese consumidor con eso. Esa es la mejor inversión que alguien puede hacer. La que no deben hacer es la de algunos de mis clientes que invierten $25,000 en equipos de oficina y en computadores y todo, y llegan al centro y me dicen, bueno, estoy listo, ¿y ahora qué negocio pongo? Esa es la que no se debe hacer. No, o sea, primero la prueba, la asesoría, después vamos ya al campo. Entonces, cuando tienes unos indicadores más realistas de la viabilidad de ese producto o de ese servicio, entonces sí estás listo para hacer algo que se llama plan de negocios, pero que no necesariamente tiene que ser ese plan de negocios al que le tenemos de asusto porque tiene 7 capítulos y tiene 60 hojas. Qué bonito sería cogerle cariño, porque al hacerlo lo forza a uno a pensar en cosas que nunca se le habían ocurrido pensar antes de montar la empresa. Y es probable que tome 2 decisiones, ambas buenísimas. O sigo adelante de una forma mucho más estructurada porque el proceso me hizo pensar en cosas que yo no había pensado, o suspendo porque me acabo de dar cuenta que no es por ahí donde debo hacer el negocio. De manera que luego seguiría ese modelito, esa estructura que se llama plan de negocios en alguna de sus posibilidades. Puede ser un ejecutivo, puede ser uno rápido, puede ser uno que tenga aspectos básicos como qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer y de qué manera ese producto puede ser sostenible en el futuro, cómo puede crecer. ¿Sí? Te hago una consulta en el aspecto legal, ¿no? O vamos más claro en el aspecto pues migratorio. ¿Necesito ser un ciudadano o un residente de Estados Unidos para abrir un negocio? No. No, ok. ¿Cómo no tengo mi Este país es absolutamente increíble en todo sentido. Y yo no sé si pasa lo mismo en el Ecuador, ustedes me confirman, pero en nuestros países latinos hay cámaras de comercio encargadas de que uno vaya y registre su empresa y los socios y qué va a hacer y qué no va a hacer, y ojo, se pasa del objeto social de la compañía y tenga en cuenta esto y las acciones son estas, y si hace un cambio vaya y pague por el cambio. Este país es extraordinariamente abierto con esas cosas. De manera que, para contestar la pregunta, el hecho es que si tú no eres un residente de los Estados Unidos en todo su sentido de la palabra, pues tú puedes participar en la organización o formación de empresas con otro tipo de estructuras legales igual de válidas. Una de ellas es la corporación de tipo C y la otra es la compañía de responsabilidad limitada o Limited Liability Company. Esas dos formas o tipos de entidades de empresas no requieren o no exigen que tú seas un ciudadano americano, por ejemplo. O sea, no necesariamente tiene que ser, o sea, alguien con un ITIN number puede ser parte de esa corporación y a lo mejor también puede aportar con un capital. Perfectamente. Interesante. Esa persona, al gobierno le interesa que tú declares impuestos. Eso es muy importante. Y gracias a Dios en el mundo empresarial y de negocios, lo que es fundamental es que tú seas capaz de cumplir con tus obligaciones y que tengas cómo identificarte en la parte tributaria. Es ahí la importancia de tener un número de identificación tributario registrado en el IRS, o sea, federalmente. Una vez tengas listos tus documentos, puedes simplemente hacer una actualización. Ahora, es muy importante que quien quiera que aparece registrado frente al IRS para solicitar el número de tax de la compañía que vas a abrir, quizás es buena idea que se identifique con un seguro social. Perfecto. Pero tú puedes tener socios de todo tipo. Y si la pregunta es si yo no tengo socios de ningún tipo y tengo una ITIN, ¿puedo formar una compañía? La respuesta es sí, puedes. Es decir, no hay una prueba que diga no lo puedes hacer. Ahora, si vas a contratar con el gobierno, entonces vas a estar limitado para hacerlo porque sí te hacen chequeos de otro tipo. En ese caso, por cuando me dices hace chequeo de otro tipo para ser un proveedor de servicios al Estado, para crear alguna compañía, ¿hay en algún momento de que se chequee los antecedentes de los fundadores de la compañía? No. Tampoco. No, es que el proceso es absolutamente
transparente. Tú podrías incluso no hacerlo tú misma. Podrías encargar a un agente para que fuera quien abriera la compañía por ti. Eso puede variar de estado en estado, pero en términos generales en esta nación, tú te tomas media hora en el internet abriendo tu corporación y 10 minutos solicitando un número de identificación o tax ID para tu compañía. ¿Qué es lo que se conoce como Employer Identification Number? De manera que en ese proceso tú estás especificando quién es la persona que debe ser contactada. Y esa persona puede ser un socio, o es usualmente un socio o el accionista o el único dueño. Pero esa persona podría ser el agente contable o el abogado. O el abogado, ¿verdad? Hay momentos donde tú tienes que identificar quiénes son socios de la compañía. Es el caso de las compañías del tipo S Corporation o corporaciones subchapter S, en donde el requisito fundamental es que cada uno de esos stockholders, de esos socios, sean residentes o ciudadanos americanos. Se deben identificar con seguros sociales. Entonces, cuando estás solicitando que seas identificado para cuestiones de taxes o fiscales, seas un ciudadano americano, un residente, en ese momento sí es necesario que tú envíes un formato que es oficial al IRS. En ese momento el gobierno se entera de quiénes son los socios. Esa es la única forma. El resto es por actas privadas, independientes y sobre todo son documentos de la compañía que normalmente nunca están a disposición de nadie más. Cada 2 años solicitan un poco de actualización de datos, pero en términos generales nadie está monitoreando eso. Perfecto, la verdad que es un tema bastante interesante y estoy muy segura que la comunidad pues está tomando nota de todo esto para que, ¿por qué no?, muy pronto abrir su negocio. En el tema de impuestos, ¿qué impuestos debería tener en cuenta esta persona antes de iniciar su negocio? Saber que, bueno, yo tengo que reportar por mi cuenta cada 3 meses este impuesto, tener en cuenta de que tengo que cumplir con el IRS todos los años, porque pareciera que también hay abrí mi negocio, ya estoy entusiasmado con las ventas, ya tengo mis primeros clientes y como que esa parte a veces como que se pasa por alto. ¿Qué consejo nos puedes dar en el tema de impuestos? Todos los del mundo. Es uno de los temas más mal manejados que tenemos como empresarios hispanos. Estamos bajo la concepción de que entre menos declaremos impuestos, mejor estamos haciendo el negocio. Es un total error, porque si un contador bueno manejara las finanzas de una compañía como lo tiene que hacer, si la compañía entendiera que tiene derecho a hacer deducciones por gastos legítimos de negocios, en un ingreso de unos $10,000 neto, la compañía no debería pagar más de $750 en taxes. $750 por una operación que generó $10,000 de ingreso neto, o sea que probablemente vendió $200 o $250,000 en el año. Eso es una inversión, porque ese dinero que usted representa para el gobierno y para el sector financiero un indicador de su desempeño, un indicador de crecimiento y de que usted está haciendo las cosas bien. Cuando usted se pregunta, ¿por qué es que no me abren las puertas los bancos? ¿Por qué no me prestan? Porque todo el tiempo el señor está declarando pérdidas, o todo el tiempo está declarando muy poco ingreso, o está declarando que se gana $30,000 cuando realmente vendió $100,000. Entonces, ese no es un juego muy inteligente. El juego más inteligente sería más bien entender cómo puedo yo invertir ese dinero que no quiero, digamos, declarar en instrumentos o vehículos financieros que tuvieran un tax que fuera postergado, un impuesto que fuera postergado, o alguna otra modalidad dentro de las decenas que hay, para que yo pudiera reportar el dinero sin necesidad de sentir que estoy regalándoselo, entregándoselo al gobierno o a alguien. Es muy importante que yo reporte ganancias anualmente, súper importante. Pero en el tema de impuestos que tiene que tener en cuenta un emprendedor, un empresario, es importante clasificarlos así. Están los impuestos de renta, o sea, los impuestos al ingreso, están los impuestos a la nómina, o lo que se llama payroll taxes, y eventualmente están los impuestos a las ventas.
muchas empresas, especialmente las que venden productos tangibles, son sujetas al pago de impuestos de ventas. Si cuando te estás comiendo algo o cuando estás comprando una camisa, usualmente pagas un impuesto en el estado de Nueva York. Ese impuesto entonces luego tiene que ser reportado. Lo bonito es que, por lo menos en el gobierno del estado de Nueva York, ese dinero no se toca. Tú no lo mezclas con nada. Al final del periodo, que es 3 meses o un año, dependiendo si son muy poquitas las actividades, tú reportas simplemente todo lo que recaudaste de impuesto. Ese dinero nunca entra a tu banco, pero tú no lo tocas, no tienes que mezclarlo con tu propio ingreso. Entonces, es un dinero que simplemente nunca te perteneció y que lo estás devolviendo. Pero el gobierno, el Departamento de Taxes Financiero del Estado de Nueva York, por ejemplo, usualmente te hace un rebate por ser buena persona, por declarar, te hace un rebate. Y ese rebate es un poco es como un reconocimiento al tener que tú administrar ese dinero, y es un poco menos de dinero que te toca dar, y entonces estás ganando algo de dinero, es lo que te quiero decir. Perfecto. Jesús, ¿qué pasa con el emprendedor que no tiene todavía sus ideas bien claras, pero ya tiene un capital? ¿Qué hace? O sea, no tengo mi capital, he trabajado por muchos años, lo tengo guardado en el banco, no me está produciendo nada. ¿Dónde busco ese tipo de ayuda, esa asistencia? Bien, la puede buscar en los centros de asistencia empresarial. Pero ese emprendedor, yo le diría, deje de sentirse emprendedor, siéntase inversionista. Cambie el rol. Conviértase en un inversionista. Es decir, ahora mire esto desde la óptica de dónde hago la inversión. ¿Qué tengo que aprender para saber dónde es correcto colocar el dinero? Señor, usted ya no es un emprendedor, usted es un inversionista. Y hace unos meses, en el centro, preparamos un escenario para un emprendedor que traía $100,000 a Estados Unidos para encontrar un negocio apropiado para colocarlo. Y lo que nos dimos cuenta es que ese emprendedor necesitaba aprender a ser un inversionista. Y le ayudamos a preparar un proyecto. Y en el proyecto lo escribimos, le dimos las pautas a que emprendedores presentaran diferentes planes ejecutivos de negocios, pequeños planes ejecutivos de negocios, 2 páginas, 3 páginas, donde contaban qué iban a hacer, por qué lo iban a hacer, qué iban a hacer con el dinero. Y convencieron al inversionista de cuál era la mejor oportunidad de inversión. Ay, qué interesante. Esa es otra manera de ver las cosas, pero esa podría ser una forma más inteligente de buscar en dónde colocar el dinero. O una manera más inteligente de comenzar, ¿no? Porque si no tenemos bien claro dónde queremos poner nuestro dinero, pues buscar a alguien que ya tiene una idea estructurada y más bien ser socio e invertir. Sí, hay que entender que en este país la asesoría legal, la estructura legal es muy bien diseñada, en la medida que escojamos bien a las personas. Y yo puedo estructurar prácticamente cualquier tipo de transacción y puedo sentirme seguro. Una transacción en donde yo diga, yo quiero ser socio de esta compañía por únicamente 3 años, con una cláusula de salida bien clara que dice qué tengo que yo sacar cuando yo me salga dentro de 3 años. O cualquier otro tipo de provisiones que me protejan los intereses míos. Ese personaje que está en nuestra radio en este momento escuchando y que tiene un capital, dice, bueno, ¿de dónde me voy a conseguir yo 3 compañías para que me digan, para yo evaluar cuál debe ser mejor inversión? No sé cómo evaluarlas, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, si ese es el caso, probablemente lo mejor que puedo hacer es entonces entrar a analizar cuáles son las industrias que menor riesgo y mayor rentabilidad están ofreciendo en este momento. Y si yo tengo preparado un poco ese material, si quieres que hablemos de eso, pero básicamente en ese caso, esta persona que tiene el dinero debe considerar entonces otros aspectos. Por ejemplo, si no tengo claro dónde colocar el dinero, tratemos de buscar el lugar donde menos riesgos esté, donde más rentabilidad exista. Siempre y cuando yo sea un emprendedor desde el punto de vista de mis actitudes y mis aptitudes. Eso es muy importante. De lo contrario, es mejor colocar el dinero, buscar un asesor financiero y colocarlo en alguno de los vehículos de producción de dinero, digamos en los vehículos de administración de wealth que existen en los Estados Unidos o en otros países, y tener la plata tranquila ahí, sin arriesgarla. Si no estamos todavía seguros. Pero yo sé que en tu oficina han tenido muy buenas experiencias con emprendedores ecuatorianos.
¿Me podrías contar un poquito al respecto? Pues mira, en el año 2012, el empresario del año era un ecuatoriano. Era una ecuatoriana. Porque además las mujeres son muy disciplinadas en esta particular comunidad. Tremendamente disciplinadas. Y esta empresaria ganó el premio porque el premio juzgaba a los proyectos que mayores retos ofrecieron y que mayor capacidad de, como se diría en inglés, overcome, capacidad de resolver esos retos, superarlos y sacar adelante el sueño, había tenido entre todos. Entonces, en ese momento, en el año 2012, se juzgaron 3 compañías y una de ellas pertenecía a una señorita ecuatoriana y ella definitivamente... ¿Qué tipo de negocio tenía? Una sala de belleza. Oh. Tenía una sala de belleza y la sala de belleza para ella era absolutamente un reto en todo sentido. A pesar de que lo que nos podemos imaginar, quienes llevamos muchos años en Estados Unidos, hablamos el idioma y entendemos un poco de procedimientos y sistemas, para una persona como ella no era así. Era un absoluto sueño. Y habían otros proyectos y proyectos de otra índole, en otras industrias, tecnología, otras industrias. Pero esos proyectos fueron más fáciles de superar. Este proyecto ofreció los más altos retos. Recuerdo que estuvimos incluso en varias audiencias del town tratando de vigilar los intereses de este empresario. O sea, pasó de todo. Esta persona realmente hizo un trabajo que si no tienes la tenacidad que tiene que tener un empresario, un emprendedor, no lo hubieras logrado. En la comunidad ecuatoriana de por sí está muy bien rankeada en su sentimiento y su capacidad de emprendimiento. En esa investigación que hicimos el año pasado con la Oficina de Minorías del Condado de Suffolk, identificamos al ecuatoriano en 3er puesto dentro de las 10 comunidades más importantes en emprendimiento. Entonces, lo hacen muy bien a nivel nacional, con el ingreso más alto entre todas las comunidades hispanas. El ingreso familiar más alto lo tienen los ecuatorianos. Lo hacen muy bien en la escolaridad, en el nivel más alto de estudios, alcanzado con el 2.º puesto entre las 10 comunidades a nivel federal. De manera que es una poderosa combinación que les da las bases al gobierno y a ustedes, los ecuatorianos, a pensar en grande respecto a las posibilidades de ser emprendedores, de ser empresarios o de ser mejores profesionales. Qué buena información y muy va a ser mucho motivo para nosotros, pues lo que a lo mejor no estamos todavía seguros, pues saber que los ecuatorianos sí tenemos esa materia prima por dentro para ser emprendedores. O sea, tú eres fiel testigo de eso. Jesús, yo estoy segura que vas a tener que venir en una segunda ocasión, porque nos podríamos pasar preguntando de este tema tan interesante. Quiero agradecerte nuevamente por estar en nuestra casa y a comprometerte de que participes en futuros proyectos de emprendimiento con nosotros y que pues lleves esta sabiduría que tienes, esta expertise que tienes en esta área a nuestra comunidad. Muchas gracias por estar en nuestra casa. Con el mayor gusto, Clara. Gracias nuevamente. Pues gracias, querida comunidad ecuatoriana, por el día de hoy. Vamos a finalizar nuestra charla, pero quiero recordarles que todos los jueves llevamos hacia sus casas o también pueden venir a participar con nosotros en nuestras oficinas que están localizadas en la 2415 Queens Plaza North. Esta información es transmitida por el Grupo Radial Delgado por 106.7, El Forajido, Radio Sol y Radio Tambo Estéreo. Gracias, hasta el próximo jueves.